Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, continuando amadas hermanas, nesse encargo, continuando con este encargo, nós vimos nosotros que vimos que havia mordomo fiel había un e mayordomo prudente. fiel y prudente. A esse mordomo, o Senhor A este mayordomo el Señor confió sus consiervos. diz que Cuando aquí dice que confió a sus consiervos, significa que el Señor le dio las instrucciones para este mayordomo acerca de cómo debería de cuidar de estos sus consiervos y debería de alimentarlos, darles su sustento y no solamente esto, sino a su debido tiempo. Y podemos ver que este mayordomo, este siervo que ama a su Señor y por el hecho de amar a su Señor y de tener comunión y de conocer a este su Señor, ama también todo aquello que pertenece a su Señor, ama también a estos consiervos. ¿Por qué? Porque es alguien que recibió el amor del Señor. Ahora, en el versículo 45, nosotros encontramos otro tipo de siervo. El versículo 45 nos dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Mire aquí. Aquí nosotros tenemos otro tipo de siervo. Vamos a ver qué es lo que este versículo 45 nos dice. Nos dice que este siervo dice consigo mismo en su corazón. ¿Sabe? Este punto, hablar consigo mismo, es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque aquí está mostrando que él no está oyendo a su Señor, sino él está confiando en sí mismo y en sus propios sentimientos. El Señor le dice algo, pero él también habla. Él no es aquel que con un corazón sencillo acepta aquello de lo que el Señor habla, sino él también dice y él habla consigo mismo. Vamos a ver algunas porciones de la palabra de Dios que nos muestran este problema de hablar a sí mismo, hablar en su corazón. En Génesis 31, versículo 3, nosotros tenemos lo siguiente: también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y estaré contigo. Aquí este versículo nos muestra claramente que el Señor le habló a Jacob que él debería de volver a la tierra de sus padres, a su parentela, y el Señor estaría con él. En Génesis 32, versículo 9, nosotros tenemos una oración de Jacob y dice: y oró Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Este versículo nos muestra que Jacob, él tenía claridad respecto de lo que el Señor le había hablado, que el Señor le había ordenado para que volviera a su tierra y a su parentela, y que le haría bien y que sería con él. Él ahora se va a encontrar con Esaú. Jacob tenía miedo de Esaú. Entonces en Génesis 32, 11, vemos que en esa oración Jacob pide algo al Señor. Dice así: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera
la madre con los hijos. Está viendo. Entonces él estaba siendo bastante sincero con el Señor. El Señor le había ordenado para que él volviera a su tierra, a su parentela, y él tenía la claridad, oró al Señor, le dijo: usted habló conmigo que sería conmigo y que debería de volver hacia mi tierra y hacia mi parentela. Y él oró al Señor: Señor, yo estoy con miedo de mi hermano Esaú. ¿Cierto? Mire aquí ahora en Génesis 32:20. Y diréis también: he aquí tus siervos Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Preste atención, el Señor ya le había dicho para que vuelva y que el Señor sería con él. Eso quiere decir que el Señor sería responsable por él. Él no necesitaba tener miedo. Y nosotros vemos que él oró al Señor: Señor, usted habló para mí y que vuelva, y voy a volver. Estoy con miedo de Saúl, Señor, líbrame de la mano de Saúl. ¿Cierto? Él sabía de la promesa del Señor. Si el Señor ya le había dado la promesa, nada le iba a suceder, ninguna cosa mala. Ahora, él aún había orado: Señor, líbrame de las manos de mi hermano Esaú, porque tengo miedo de él. Él oró por eso. Pero mire aquí, en este capítulo 32, en el versículo 20, nosotros vemos que a pesar de la promesa de Dios, a pesar de la oración, él habla consigo mismo. Apaciguaré la ira de mi hermano con los presentes que voy a poner delante de mí, y después voy a ver el grupo de la familia para intentar apaciguar a Esaú. Bien, está viendo, él no estaba confiando en su Señor, él estaba confiando en sí mismo. El Señor le había dicho algo a él, pero él estaba hablando algo para consigo mismo. Yo voy a hacer de una manerita así o para en caso el Señor falle. Aquí nosotros tenemos un siervo que no confía en su Señor. Un siervo que, habiendo escuchado lo que el Señor dijo, él también quiere hablar, él también quiere añadir algo, añadir sus propios sentimientos. Pero no para allí. En Jueces 16:20 nosotros tenemos otro ejemplo, que es de Sansón. En su relación, Sansón-Dalila, es una relación que Sansón no debería de tener. Él al final abrió su corazón y le contó a Dalila el secreto de su fuerza, y ella ató los cabellos de él. Ahí en el versículo 20 de Jueces 16 dice: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, él dijo consigo mismo, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El Señor le había dicho que la fuerza venía de su cabello porque él era nazareo. Él contó el secreto, le cortaron los cabellos, pero él decía consigo mismo: saldré aún de esta vez como las otras y me libraré. ¿Está viendo? Esto es confiar en sí mismo. El Señor le habló algo, pero él está añadiendo, aumentando, y él también está hablando. En 1 de Samuel 27, versículo 1, nosotros vemos a David. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Mire aquí,
Dios había ungido a David para que se convierta en rey. Aquí nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, la promesa de que David iba a reinar. Claro, después que él fue ungido, Saúl comenzó a perseguirlo y él pasó por muchas situaciones difíciles. Pero él debería de creer en la promesa del Señor. Las palabras del Señor no caen por tierra. Las palabras del Señor son confiables. Las palabras no fallan. Pero aquí David estaba hablando con su corazón, en su corazón. Puede ser que un día venga a perecer en las manos de Saúl. Dios había ungido para que él se convierta en rey. Él también podría saber, Dios me va a guardar porque la palabra de Dios no va a caer por tierra. Pero él estaba hablando en su corazón para sí mismo. Vaya a ser que un día salga y Saúl me mate. Está viendo. Nosotros vemos ese problema en la Biblia en varias ocasiones. Esta es la manera muchas veces de un incrédulo. Esther, capítulo 6, versículo 6. Entró Amán. ¿Qué hará al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo consigo mismo en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Nosotros sabemos que el rey se estaba refiriendo a Mardoqueo, ¿cierto? Pero ahora nosotros tenemos aquí esta condición y Amán pensaba que hablaba de sí mismo. Este asunto acerca de hablar consigo mismo, de ir más allá de la palabra del Señor, de lo que Él habla con nosotros y así hablar para nosotros mismos, esta es una actitud de la carne, no es del Espíritu. Y aún nosotros tenemos otra porción y esta porción nosotros la veremos en el próximo mensaje si el Señor nos lo permite.